Culminó la edición 2023 de la Summer League NBA y vimos a muchos talentos jóvenes mostrar sus condiciones de cara a la próxima temporada. Así que ahora, en modo de resumen, pasemos por los 30 equipos de la competencia y veamos qué jugador se destacó más. Y comencemos con el nombre de quien todos estaban hablando, Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs. Como sabemos, tuvo muy mal primer partido, pero el segundo partido se pudo reivindicar y mostrar todas sus condiciones de primer pick. Pero más allá de Wemby, quiero destacar a la otra selección de los Spurs en el draft pasado, Sidi Sissoko, que mostró muy buena intensidad, en especial en el lado defensivo. La segunda selección, Brandon Miller de los Charlotte Hornets, no tuvo la mejor Summer League, estuvo bastante inconsistente, en especial con su tiro, así que en Charlotte quiero destacar a la otra selección, Nick Smith Jr., que para mí era de mis favoritos en el draft pasado, en especial por la selección que fue elegido en el número 27, y a pesar de que tampoco tuvo la mayor regularidad, al igual que Miller, se esperaba eso con Nick Smith Jr., y a pesar de que en varios momentos mostró que es un base novato, también demostró por qué en su momento pudo haber sido un pick top 5 del draft con muy buenos flashes. Scoot Henderson solo pudo jugar un partido, tuvo que ser retirado por lesión, pero en ese partido se vio muy destacado y parece un potencial candidato al rookie del año. Y claro, los Blazers también hay que destacar a Shadon Sharp, que es uno de los tantos jugadores que entran a la Summer League con tanta experiencia que dominan inmediatamente. Hablemos de los campeones de la Summer League, los Cleveland Cavaliers, que mostraron bastantes talentos interesantes, como Isaiah Mobley, MVP de la final, Sam Merrill, que terminó siendo jugador del primer equipo del campeonato, pero el más destacado es Emoni Bates, alguien que entrando al draft era uno de los jugadores con mayor potencial de todos los jóvenes, pero que por múltiples dudas sobre su juego cayó muchas posiciones y terminó en la segunda ronda. Pero ahora en la Summer League demostró con creces su mayor habilidad, que es la de anotar en todas las facetas del juego. En los Houston Rockets hay mucho que destacar. Al igual que Scoot Henderson, Amen Thompson se lesionó su primer partido, pero tuvo un buen primer partido. Tari Eason se veía superior a todos los jugadores con quien compartía cancha. Lo mismo con Jabari Smith Jr., que tuvo una explosión los dos partidos que jugó. Pero a quien quiero destacar es claramente a Cam Whitmore, el MVP de todo el torneo. Después de caer varias posiciones en el draft al puesto 20, Whitmore demostró por qué se consideraba que podía ser un top 5, un top 7 en este draft, con mucho talento tanto atacando y también mostrando un par de flashes defensivos. Los Lakers no suelen entrar a Summer League con el mejor talento, porque como son un equipo siempre enfocado en campeonato, no suelen tener jugadores aptos para una reconstrucción. Pero entre los jugadores que mandaron Los Ángeles a la Summer League se destacó definitivamente Max Christie, que ya había tenido un rol relativamente importante en la temporada regular para los Lakers y ahora entró a Summer League como el jugador más veterano y lo demostró liderándolos en anotación. Jalen Hood-Schifino, su selección de primera ronda, no fue lo mejor, pero era algo que yo me esperaba porque los bases novatos toman un tiempo en aclimatarse a la liga. Y por último quiero hacer una mención para LJ Figueroa, el dominicano que tuvo bastantes buenas actuaciones en Summer League. Y hablando de latinos, pasemos al Miami Heat de Jaime Jaques. Como sabemos, Jaques no pudo jugar tanto, se lesionó a la mitad del campeonato, pero lo que vimos era muy prometedor, demostrando claramente que su habilidad ofensiva se iba a trasladar de la NCAA a la NBA. Y también sus dos jugadores que venían de la plantilla Heat de la temporada pasada, Nikola Jovic y Orlando Robinson, mostraron su veteranía, entre comillas, y elaboraron también buenas actuaciones. Keyonte George en el Utah Jazz parece ser uno de los primeros robos del draft, un jugador que se le consideraba tenía mucho techo, pero un piso muy bajo, dependía mucho de las condiciones y parece que en Utah las encontró perfectamente y en la Summer League ha estado anotando como quiere. Mención también para Ochai Agbaji, que para mí tuvo una temporada novato ingrata pero interesante y estaba yo muy interesado en qué podía hacer ahora entrando en su segundo año y yo creo que vio un crecimiento bastante positivo. Los campeones Denver Nuggets siguen acumulando jugadores que podrían entrar en rotación. La selección de primera ronda Julian Strother junto a Jalen Pickett fueron buenos jugadores en estos partidos, pero sin duda el más destacado fue Hunter Tyson, quien entró al primer equipo de todo el campeonato y a pesar de haber sido una selección de segunda ronda,
tiene chance de entrar a una rotación muy competitiva en Denver. Los Mavericks se traban con bastantes jugadores muy interesantes y el que se llevó todos los flashes fue Jaden Hardy, un novato que la temporada pasada empezó a crecer más y más en Dallas y ahora entra a esta Summer League y se convirtió en la figura del equipo. También debutaron los recién drafteados Derek Lively y Olivier Maxence Prosper, que tienen el potencial de ser contribuidores a los Mavericks que aspiran a playoffs, pero siento que les va a tomar un poco de tiempo, en especial desde lo que pueden aportar en defensiva. Vamos a hablar de otro dominicano porque Lester Quiñones se veía como el mejor jugador de los Golden State Warriors. Quiñones ya había tenido sus primeras oportunidades con Golden State y lógicamente no iba a tener mucho espacio, así que esta era su oportunidad para mostrar realmente de qué está hecho y la aprovechó completamente. Trayce Jackson-Davis también me interesó mucho. Yo lo mencionaba como uno de los jugadores potenciales que podían ser uno de esos pequeños robos, de esos que son drafteados muy atrás, y definitivamente él y Quiñones jugaron mejor que, por ejemplo, Brandon Podziemski, quien aún le tengo bastante fe para que entre a rotación Golden State, pero no sé si esta impresión fue la mejor que dejó. Los Sixers no tienen mucho talento joven del cual alardear, pero lo que más se estaba centrando es qué puede hacer Jaden Springer después de varios años en la liga sin hacer nada de ruido. Y me parece que esta Summer League es lo mejor que lo hemos visto en su carrera profesional. Los Pacers llegaron a la liga de verano con lo que era para mí el roster más descarado que podían haber traído, porque usaron a Mathurin, a Isaiah Jackson, a Andrew Nembhard, jugadores ya bastante probados en la verdadera NBA. Así que me quiero centrar bastante en lo que hicieron sus selecciones de primera ronda. Primero, Ben Sheppard, que fue elegido bastante tarde en la primera ronda, mostró por qué fue seleccionado, un jugador complementario de rol que va a encestar triples y va a jugar buena defensa, va a conseguir rebotes, va a hacer de todo. Pero yo quiero destacar aún más lo que hizo Jarace Walker, que si uno ve el box score, uno puede darse cuenta de que quizás no tuvo la mejor eficiencia ofensiva, pero viendo los partidos se le notaba la increíble intensidad que va a tener, tanto agarrando rebotes, poniendo su cuerpo en la pintura y en especial jugando muy buena defensa. Yo esperaba que los Bulls de Ellen Terry tuviese una oportunidad para tratar de mejorar lo que fue una campaña de novato no tan buena, pero él no fue el más destacado, sino que fue Javon Freeman Liberty, que qué nombre por cierto, pero más allá de eso, un nombre que la verdad yo no había escuchado, pero que se hizo sentir y terminó estando en el segundo equipo de los mejores de la Summer League. Al igual que los Pacers, el Oklahoma City Thunder también trajo muchos jugadores de su plantilla NBA para competir en Summer League, como ambos de los Williams, Ousmane Dieng, Jeremiah Robinson Earl, pero por supuesto lo que más llamó la atención fue el redebut de Chet Holmgren después de la lesión que lo apartó de toda su temporada de novato. Se mostró bastante bien, en especial del lado defensivo, bloqueando muchos balones. Pero quiero destacar aún más lo que hizo Cason Wallace, porque entrando al draft, él se mostraba como el mejor defensor perimetral y su mayor duda era qué tanto iba a poder avanzar en ofensiva. Pero vimos en múltiples partidos que pareciera que ya es un jugador pulido, con un muy buen tiro de triples y una muy buena selección de tiros. Los Pistons eran una de las mejores atracciones porque no solo trajeron a la Summer League a jugadores NBA bastante emocionantes como Jaden Ivey y Jalen Duren, sino que tuvieron dos novatos bastante espectaculares para ver. El primero, lógicamente, Ausar Thompson, mostró mucho de su potencial y dinamismo en defensiva en especial, y también Marcus Sasser, que explotó en un partido anotando 40 puntos. Los Celtics consiguieron a Jordan Walsh en la segunda ronda, lo que muchos pensaban podría ser un pick de mucho valor, y Jordan Walsh lo empezó a demostrar en Summer League, dado que él cayó a segunda ronda, porque se tenía bastante dudas en cuanto a qué iba a poder aportar en ofensiva, y se notó que parece que cayó todas las críticas. Los Nets tenían dos selecciones de primera ronda con Noah Clowney y Dariq Whitehead, pero el más destacado fue Jalen Wilson, el alero elegido en la segunda ronda, que terminó estando entre los mejores jugadores de toda la Summer League. Los Clippers era uno de esos equipos de los que yo no estaba muy emocionados con esta liga de verano, pero tuvieron tres jugadores que mostraron bastante buenas cosas. Uno fue Kobe Brown, la selección 30 del draft pasado. Otro fue Jason Preston, que venía de la plantilla NBA de la temporada pasada. Y por último, Xavier Moon, que
A mucha sorpresa, la verdad yo no lo conocía, también terminó siendo de los mejores jugadores de la Summer League. En los Grizzlies no hubo mucha novedad porque los jugadores más destacados que tenían en el roster eran aquellos que estaban volviendo de la plantilla NBA, como Kenny Lofton, como David Roddy, como Jake LaRavia, y ellos cumplieron bastante bien. Por algunos partidos, Gigi Jackson estaba mostrando bastantes flashes que respaldaban a muchos que decían que podía ser el absoluto robo del draft y que debió haber sido elegido en primera ronda, pero también tuvo muchos momentos en que parecía un jugador que ni siquiera debió haber sido drafteado. Va a ser muy interesante si es que los Grizzlies, que están apostando a competir, quieren darle una chance a Gigi Jackson. Si estamos hablando de robos en el draft, me parece que Minnesota tiene a un gran candidato en Leonard Miller. Para mí, Miller era un talento que pudo haber sido perfectamente un jugador de primera ronda y hasta quizás top 20, pero cayó a la segunda. Y ahora en Summer League, Miller mostró toda la intensidad que lo caracterizó tanto en el proceso previo al draft, un jugador que puede ser muy versátil y muy útil en defensiva. En los Pelicans me gustó bastante la progresión que tuvo el base Dyson Daniels en comparación a su temporada anterior, porque Daniels tiene muy buenas características defensivas y de creación de juego, pero sentía que era la ofensiva y la creación de tiro que prevenía que tuviese un rol mayor en los Pelicans, pero ahora parece que está corrigiendo esas cosas, que tiene un tiro un poco más limpio y que puede conseguir más minutos. Jordan Hawkins, la verdad yo pensé que iba a tener una mejor Summer League, estuvo bastante ineficiente para alguien que yo consideraba uno de los mejores tiradores del draft, pero aún hay mucho tiempo que darle. El Orlando Magic para mí fue uno de los perdedores del draft eligiendo a Anthony Black y a Jet Howard en la lotería, pero ahora en Summer League están mostrando cosas bastante buenas. Anthony Black está siendo un mejor anotador de lo que yo me esperaba a estas alturas tan temprano en su carrera, y Jet Howard, si bien no está siendo tan increíble, está haciendo específicamente las cosas por las cuales el Magic lo drafteó tan alto. Aún no voy a cambiar mi opinión, aún siento que Orlando pudo haberlo hecho mejor en el draft, pero al menos están viendo buenos frutos en el momento. Los Suns van a necesitar absolutamente toda la ayuda que puedan obtener de cualquier jugador en el roster, y yo creo que Toumani Camara, un jugador elegido tarde en la segunda ronda, puede llegar a entrar a la rotación de Phoenix simplemente por ser un jugador activo, grande, de largos brazos, que te va a poner bastante intensidad. Eso es todo lo que necesita Phoenix. Los Kings tienen al quien probablemente es mi jugador favorito elegido en la segunda ronda del draft, Colby Jones, y lo empezó a demostrar en esta liga de verano, siendo un base bastante bueno, facilitando y creando bastantes tiros para sus compañeros. Los Toronto Raptors mandaron a la cancha su selección de lotería, Grady Dick, quien tuvo altos y bajos en la Summer League. Había partidos en que se mostraba como el mejor tirador de triples del draft, y hay otros partidos que no le caían los tiros, pero sigue siendo un jugador muy joven. Yo creo que no pudo demostrar tanto sus otras aptitudes que yo creo lo pueden llegar a caracterizar en algún día, como una defensa intensa y también siendo un decente creador de juego, pero de nuevo, démosle tiempo. Los Washington Wizards, entrando en su reconstrucción, pusieron muchas fichas en Bilal Coulibaly, un jugador muy joven, muy puro, muy crudo, y mostró bastante de esto en la Summer League. No pudo encontrar tanto su pie, tuvo un par de destellos, pero siento que no fueron las absolutas mejores impresiones, y yo creo que eso va a ser mucho de su primera temporada en NBA, pero aún le deseo lo mejor. Pero el más destacado de Washington fue sin dudas e increíblemente Johnny Davis, un jugador que tuvo una pésima temporada de novato y que se estaba jugando muchas cosas en esta Summer League y logró repuntar. Bueno, uno puede decir que no pudo haberlo hecho peor de lo que estaba jugando, pero lo hizo mucho mejor. Se me olvidó completamente hablar de los Knicks, de los Bucks y de los Hawks, porque estos fueron los equipos que más me costó encontrarle jugadores destacados. Los Knicks, lo que más podría decir es Charlie Brown Jr. Tuvo una buena Summer League, pero él es entre comillas veterano, así que no lo destaco mucho. Los Bucks tienen un roster de NBA muy viejo, así que no podían haber mandado a muchos jugadores jóvenes. Marshon Beauchamp era el ejemplo que estaba de la plantilla. Y los Atlanta Hawks estaba Kobe Bufkin, quien yo anticipaba podía tener una muy buena Summer League, pero en mi opinión decepcionó. Y lo propio con AJ Griffin, que tuvo una muy buena temporada de novato,
pero lo mismo, no pudo replicarlo en esta liga de verano. Bueno, sigamos. Y es así como pasamos por los 30 equipos que compitieron en la Summer League. ¿Cómo crees que lo hizo tu equipo? Házmelo saber en los comentarios, estaré muy atento. Y mientras pasas por ahí, deja un me gusta y suscríbete al canal que ayuda mucho al canal. Y además aprovecho de mencionar que lancé un podcast. El fin de semana pasado apareció el primer capítulo de 4 cuartos, una serie que será semana a semana donde hablaré de 4 temas pertinentes a la NBA. Estará disponible, claro, en YouTube y también en Spotify. Así que asegúrense de suscribirse y seguirnos en Spotify para más información. Muchas gracias por la visita. Esto ha sido Balón al Aire. Uy, no he perdido el toque.